Seguramente ustedes ya escucharon, o si no, quizás ya lo han dicho, esa expresión: a Dios yo no le pido nada, solo le doy gracia. Y mucha gente dice eso. Y de verdad parece bastante piadoso, pero es bastante distinto de lo que la palabra nos enseña. Porque por detrás de esa apariencia de gratitud, de generosidad, de confianza en Dios, hay nada más una expresión de autosuficiencia. Porque si yo no necesito pedir nada a Dios, es porque ya tengo todo. Y de hecho las personas dicen: no, sí tengo todo. Estoy bien de salud, está bien la familia. Y eso es un problema, porque es un problema con relación a qué es lo todo que tengo, qué es lo suficiente para mí. Esa expresión que puede presumir una cierta gratitud, en realidad presume esa autosuficiencia, ignora las reales debilidades y las reales necesidades que nosotros tenemos. Y el sabio es aquella persona que sabe lo tan débil que es. Cuando yo soy consciente de mis debilidades, de mis miserias, de mis necesidades, soy consciente de lo que me puede destruir. Y eso es sabiduría. Por lo tanto, esa expresión padece de no querer pedir de más a Dios. Y hoy día vamos a aprender a cómo pedir a Dios, cómo orar, pidiendo al Señor de la manera como Él quiere que pidamos. Porque pedir por pedir, quizás podemos hacerlo así como: Señor, quiero una Maserati. Señor, quiero, ¿no es cierto?, una mansión. No, no es así. Vamos a conversar un poco sobre el pedido, cómo pedir al Señor, y Jesucristo nos ha enseñado. Estamos meditando en la oración del Padre Nuestro, que está ahí en Mateo 6, de 9 a 13. La semana pasada estudiamos la primera parte, la parte de la adoración, que dice: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. De ahí el Señor inicia la siguiente parte, que dice: danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Meditaremos en esa segunda parte en esa mañana, y es muy importante meditar en lo que significa la oración del Padre Nuestro, como que conocida por la primera frase, o la oración del Señor, que sería su título adecuado. La oración del Señor, ella está dividida en dos partes. La primera parte, como vimos acá, ¿cierto? La primera parte que estudiamos la semana pasada, está ahí diseñada de esa manera para que nosotros sepamos que a Dios se debe adorar primero. Por eso comenzamos orando, en vez de hablar de nosotros, de pedir por nosotros, comenzamos por donde se comienza: Dios en primer lugar. Por eso comenzamos con la adoración, porque Dios es el primero. Pero la segunda parte está ahí, porque alguien podría decir: no, si Dios es el primero y el único, no hay que pedir nada, hay que simplemente adorar. Quizás muchos pensarían así, pero Jesús no pensaba así. Porque la segunda parte está ahí para que aprendamos a pedir a Dios y a descansar en la dependencia que tenemos de su cuidado. Las peticiones acá en ese texto son 3. Y una es doble, pero son 3 básicamente. Y esas peticiones, como dice el doctor Martin Lloyd-Jones, uno de los grandes teólogos del siglo XX, que fue médico y pastor, un gran predicador, él dice que todos los aspectos de nuestra vida pueden ser contemplados dentro de estas 3 peticiones. Todas nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales están resumidas ahí. De tal manera que si nosotros entendemos esta oración en su profundidad, nosotros, según las palabras de Martin Lloyd-Jones, no necesitaríamos orar nada más afuera de lo que el Señor nos está pidiendo acá. Así que eso no significa que debamos meramente repetir esa oración. Lo que quiere decir es que conceptualmente todo está presente acá. Y es interesante porque esta oración que vemos acá está en un orden. Primero pedimos por el pan diario, luego perdón por nuestros pecados y luego por ser libres de las tentaciones.
Y ese orden es interesante, es intencional. Fíjese que Jesús está construyendo esa oración. Y Jesús, después de decir, hágase su voluntad en el cielo como en la tierra, exaltando la soberanía y el poder de Dios, él podía hacer una conexión con una solicitud un poco más noble desde el punto de vista espiritual, ¿no? Pero en vez de hablar de cosas así como espirituales y superiores para nosotros, él va al tiro para pedir por la comida. Hágase su voluntad en el cielo y en la tierra, el Dios majestuoso. Y luego, el pan diario, danos hoy. Mostrando la conexión de la necesidad física con la gloria de Dios. Porque nosotros tendemos a separar esas cosas, pero el Señor las une. Pero después Él sigue hablando también de nuestra necesidad espiritual y emocional en las siguientes peticiones que están conectadas para que entendamos que la paz en el corazón, producida por la ciencia de que, pucha, tengo comida para hoy, estoy tranquilo, es acompañada de la paz emocional que te recuerda que no estoy peleado con nadie, estoy en paz con todos. Y también estoy en paz con Dios. Y por fin también la paz espiritual que tengo al no caer en las tentaciones. Todo eso es pedido por el Señor acá. Y esas tres peticiones resumen cómo el Señor quiere que pidamos, cómo el Señor quiere que expresemos nuestras principales necesidades. Primeramente, el Señor quiere que oremos por el hoy. El Señor quiere que aprendamos a confiar en la provisión de Dios. Por eso Él dice que el pan cotidiano danos hoy. Ahora, ¿por qué debemos orar por el pan cotidiano como quizás podría referirse aquí Jesús? Primeramente porque Él quiere que entendamos que todo nuestro sustento viene de Dios. Te va a decir, no, pastor, eso ya sé. Pero nosotros sabemos, pero vivimos como si no fuera así. Vivimos como si dependiera de nosotros y únicamente de nosotros. O vivimos como si dependiera de la coyuntura económica, social en la cual vivimos. Pero en realidad el Señor quiere que entendamos que en todo sentido, hermanos, nuestro sustento viene de Dios. Fue Dios quien te dio el desayuno en esa mañana. Es Dios quien te dará el almuerzo y la cena. Dios es nuestro proveedor. Pero interesante porque aquí no se limita solamente a comida. Cuando Jesús habla de pan, uno va a decir, pero puede ser un pan con mantequilla nomás, ¿cierto? ¿Para qué solo pan? Podría ser pan con queso, mejor. Pan con jamón, o un pan con hamburguesa, ¿cierto? Y ahí uno va subiendo, ¿no? El Señor no está así como lo que el Señor está haciendo al utilizar la idea del pan. Es haciendo referencia al alimento básico que tenían ahí los judíos. El alimento básico para nosotros. Pero no se refiere solamente a comida. Se refiere a lo básico en toda nuestra existencia. Es decir, todo lo que yo necesito para vivir, el Señor me dará. El Señor no me desamparará en mis necesidades más fundamentales. Y más, el Señor, que es el Señor del universo, es la fuente de todo lo que yo necesito. Y es Él quien hace la vida posible. Por eso lo que el Señor quiere que entendamos es que al pedir al Señor por el sustento, yo tengo que reconocer, Señor, yo me he trabajado, he sacado la mugre, pero el sustento lo ha venido de ti. En segundo lugar, el Señor quiere que entendamos que al pedir por el pan cotidiano, debemos nosotros luchar en nuestros corazones contra la tentación del consumismo. Porque Jesús aquí se refiere a lo más necesario, lo más básico. Pero nosotros tenemos en nuestro corazón una insatisfacción constante de querer más y más y más. Y de querer más no porque necesitamos más, sino que por el placer de consumir más. Y aquí nos encontramos con la pregunta, ¿qué es lo necesario para ti? ¿Qué es lo necesario para ti? Cada uno tiene sus realidades. Cada uno tiene sus demandas, cada uno tiene sus circunstancias. Dependiendo de la cantidad de hijos que tenga, dependiendo de la cantidad de enfermedades que posees. Las necesidades cambian, ¿cierto?
Ahora, pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que es realmente necesidad para ti? Porque hay muchas cosas que nosotros queremos y que podemos consumir. Eso lo necesito. Lo necesito del nuevo lanzamiento, lo necesito de la nueva. No es que lo necesite, simplemente lo quiero. Y el Señor, al enseñarnos a pedir por lo más básico, Él nos recuerda qué es lo que necesito realmente. Cuida tu corazón de querer más de lo que necesitas. Porque muchas veces nos frustramos de no haber recibido lo que quisiéramos, pero lo que queremos no es lo que necesitamos. El Señor sabe de lo que necesitamos. Jesucristo va a decir eso un poquito más adelante. Por lo tanto, no se preocupen con lo que no tienen, porque el Señor dará en la medida en que necesiten todas las cosas que necesiten. Por lo tanto, al pedir, Señor, danos nuestro pan cotidiano, también estamos pidiendo, Señor, guarda mi corazón de querer más de lo que yo necesito. Estos anhelos desordenados, ellos terminan siendo una tormenta para el alma. Y es por eso mismo que la palabra va a decir que por buscar tener más plata, mucha gente se enreda en un montón de líos. Por lo tanto, debemos confiar en el Señor, recordando las palabras del salmista, el salmista David en Salmo 37, versículo 25, que dice: fui joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto al justo abandonado, ni que sus hijos mendiguen el pan. Nunca he visto. Esa es una promesa del Señor. Por lo tanto, confiemos en el Señor en ese sentido. Pero hay una tercera razón por la cual Jesucristo quiere que oremos, darnos nuestro pan cotidiano, que es para ayudarnos a librar de un mal que ese es aún más omnipresente en nuestras vidas, que es el mal de la ansiedad. Él pide por el pan de hoy. Él no pide por el pan de mañana. Él no pide por el pan del próximo año. Él pide por el pan de hoy. Nosotros vivimos en una sociedad donde normalmente los sueldos se pagan mensualmente o quincenalmente, ¿cierto? Si usted es emprendedor, solo Dios sabe cuándo recibe, pero, ¿cierto? Hay una periodicidad. Jesucristo está hablando de una cultura donde se trabajaba en el campo y se cosechaba una vez, y esa cosecha tenía que durar para todo el año, ¿cierto? Entonces, la lógica del pan diario aquí era un poco, tenía que ser pan para el año, ¿no? Porque era una cosecha al año. Tiene que durar el año. Y quizás la oración sería: Señor, danos el pan para la próxima cosecha, para el próximo año. Porque mientras yo estoy comiendo de la cosecha del año pasado, estoy plantando la del que viene. Por lo tanto, tengo que comer y tiene que llover. Y la vida de ellos estaban así, armada de año a año. Pero aquí cuando Jesús dice: no se preocupen por el mañana, Él va a repetir eso más adelante. Él quiere que entendamos que la ansiedad es la duda de la capacidad de Dios de ser lo mismo mañana. Señor, fuiste providente hoy día para mí, pero ¿seguirá siendo mañana? ¿Tendré para mañana? Y la ansiedad, la angustia, la incertidumbre es la ausencia de fe en el carácter de Dios. Cuando pedimos: Señor, danos nuestro pan cotidiano, podemos pedir con confianza, porque sabemos que mañana podemos pedir igual. Dios nos cambiará, Dios nos sostendrá, pero Dios quiere que entendamos: confía en Dios hoy. Hoy. El mañana, Dios proveerá. Descansa en la provisión de Dios. Aprende a orar a Dios por el hoy. Y un proverbio, de hecho, muy interesante que ayuda a ilustrar todo eso. Proverbios 30, versículos 7 al 9 dice: 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas, y no me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Ora por él hoy. Pero el Señor también nos quiere sanar, enseñándonos a orar por el ayer. Él quiere sanar nuestras emociones por medio del perdón. Y dice: perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos
perdonado a nuestros ofensores. Toda esta sentencia está ubicada en el pasado, los pecados que yo he cometido y el perdón que yo he entregado. Está hablando del pasado. Entonces, esa petición acá es una confesión de deuda. Confesión de deuda es cuando una empresa tiene una deuda muy grande y tiene que hacer un arreglo con los deudores y firma una confesión de deuda. Si reconozco que ese valor es el valor que yo debo, así que me pondré en acuerdo contigo para... Ese reconocimiento de deuda es importante. Reconocer nuestras faltas es el primer paso para un corazón sano. Dentro de la psicología, ellos hablan del concepto de la negación. Estamos en negación. O sea, no reconozco que estoy con ese problema. Yo no tengo eso. Yo no soy así. Yo soy normal. Eso es solamente un desequilibrio momentáneo. Cuando estamos en negación, no logramos avanzar hacia la solución del problema. Y muchas veces vivimos en negación de nuestros propios pecados. No, eso no es un pecado, es una situación puntual. Y vamos arrastrando la situación hasta que la situación se vaya agrandando. Aquí lo que vemos es la petición contra la negación en la que nosotros vivimos. Señor, reconozco mis pecados. Yo soy deudor y soy deudor a Dios. He ofendido. La palabra aquí es ofensa. Puede utilizarse también como deuda. Debo a Dios. He ofendido a Dios. Y si yo no tengo paz con Dios, no tendré paz conmigo ni con mi prójimo. Y eso es lo que Jesús quiere que entendamos. Que yo tengo que reconocer ante Dios, en primer lugar, todas mis falencias sin negarme nada. ¿Por qué? Porque en Juan, en 1 Juan 1, 8, 10, dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y purificar de toda injusticia. No ganamos nada con engañarnos a nosotros mismos diciendo, no, yo estoy bien. No, eso no es para tanto. No, no pasa nada. Porque el Señor está cercano ¿a quién? A quien tiene el corazón quebrantado y humillado. A este el Señor no despreciarás. Por lo tanto, nosotros debemos mirar hacia el pasado y reconocer que Dios es el gran ofendido acá. Porque seguramente, estoy seguro, que en la cabeza de todos nosotros tenemos muy clarito todas las ofensas que nosotros hemos recibido. Las palabras duras que nos han dicho, las cosas malas que nos han hecho, los malos ratos que hemos pasado, lo que sufrimos en las manos del jefe, del compañero de trabajo, del marido, la esposa, los hijos, de los nietos, los que tengan, de los vecinos o de los desconocidos o del gobierno, del mundo. Tenemos clarito la falta de otros contra nosotros. Y quizás nos sintamos la gran víctima del todo el universo. Pero el Señor quiere que entendamos acá que el primer y el gran ofendido por la creación es el Creador. Y nosotros le ofendemos con nuestras actitudes, pensamientos y actos. Y debemos acercarnos a Él con el corazón humilde que reconoce, sí, es pecado, Señor. Pero esa petición es una petición muy especial porque dice, perdona nuestras ofensas. Podía terminar aquí Jesús, ¿cierto? Pero Jesús agrega una parte que es un poquito más complicada. Dice, como también hemos perdonado a nuestros ofensores. Aquí Jesús subió la barra allá arriba. ¿Por qué? ¿Qué onda eso? ¿Cómo también? Porque ahí me complica. ¿Qué es lo que Jesús está indicando con esa expresión acá? Él dice, si usted quiere pedir perdón al Señor, tenga el cuidado de que esa solicitud de perdón sea honesta y verdadera. No venga con un chamullo, ay, disculpa, como si no fuera nada, sin cualquier arreglo, sin cualquier arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ser verdadero. ¿Y cuál es la marca del verdadero arrepentimiento? La transformación. ¿Y cuál es la evidencia de la transformación? Porque a mí también me han ofendido y yo les he perdonado. La marca del verdadero arrepentimiento es que yo soy también capaz de perdonar. Yo no puedo llamar al Señor, Señor, perdóname mis pecados, si yo no estoy dispuesto a perdonar a aquellos que me han ofendido.
Y quizá usted va a decir, pastor, pero usted no sabe lo que a mí me han hecho. Seguramente fue algo terrible. No tan terrible como lo que tú hiciste contra la santidad de Dios. Por lo que te han hecho a ti, por grave que sea, igual conlleva al costo semejante de tu pecado contra Dios que clavó Cristo en la cruz. Grave es grave. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que si yo no estoy dispuesto a perdonar, ¿cómo le puedo pedir perdón al Señor? Si yo no estoy dispuesto a cambiar, si yo no estoy arrepentido, ¿de qué me sirve el perdón? El Señor quiere que tengamos ante el Señor un corazón dispuesto a experimentar el cambio, la transformación que el perdón va a provocar. Y eso es lo que Jesús dice acá. Porque esa condicional no es una condicional que uno dice, pero entonces el Señor no me va a perdonar. Si usted lee ahí el mismo capítulo 6, y es importante que leamos para que no piense que yo estoy chamullando y diciendo, no, el pastor está inventando, que pesado el pastor. Jesucristo mismo dijo ahí, Mateo 6, los versículos 14 y 15. Dice, ¿por qué si perdonas a otros sus ofensas, también les perdonará a ustedes su Padre Celestial? Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. El perdón es para el que está con el corazón arrepentido. Y eso es lo que Jesús quiere que entendamos acá. Por lo tanto, esa petición, como también hemos entregado, no es bien una petición, es más bien una declaración, es de cierta manera por medio de una afirmación, un pedido al Señor para que el Señor me perdone y que el Señor me dé a mí la capacidad de perdonar a otros. Porque pedir perdón al Señor puede ser más fácil que perdonar a otros. Y a veces pensamos que simplemente dejando al otro en el olvido, en el pasado, ya está. Pero el Señor quiere cambiar mi corazón y no simplemente mi entorno. Por eso es importante entender eso. Yo necesito paz en el corazón. Y no tendré paz en el corazón mientras no perdone a los que me han ofendido a mí. Pero la paz verdadera vendrá cuando yo también me arrepienta de las ofensas que he entregado a Dios. Gran parte de nuestras emociones son sanadas cuando pecados son confesados y cuando ofensores son perdonados. Porque Dios, Él cuida tanto de nuestros alimentos básicos como de nuestras necesidades emocionales fundamentales. Él se preocupa por el hoy, pero también se preocupa por el ayer que nos viene a atormentar. Por lo tanto, ora por el hoy, pero ahora también por el ayer, para que el Señor sane nuestros corazones y nos dé un corazón perdonado. Y el Señor sigue en su meditación y en su oración y dice, aprenda a orar también por el mañana y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Tenemos que aprender a cultivar un corazón vigilante. Aquí Jesucristo está cerrando la gran oración. ¿Cuál sería la última petición? La petición que va a cerrar aquí todo este conjunto de solicitudes ante el Supremo. ¿Qué pedir por último? Y aquí Jesucristo va a mostrar que la preocupación principal nuestra en cuanto al futuro no debiera estar con relación a nuestras economías y nuestras necesidades físicas. Porque eso Él ya lo tiene sustentado. Nuestra preocupación con el futuro no debiera estar como algunos se ponen ahí, muy escatológicos y preocupados con las guerras y con las batallas. La real preocupación que tú debes tener con relación al futuro es con relación a tu vida espiritual. Nuestra preocupación con el futuro es la preocupación con la mantención o con la perseveración en la fe. Porque Él dice aquí en esa petición, no nos dejes caer en tentación, pensando en el futuro, pero también líbranos del mal o del maligno. Si nosotros fracasamos espiritualmente, habremos fracasado en todo. Y nosotros a veces no medimos el tamaño destructivo
que el pecado y el fracaso espiritual puede tener en nuestras vidas. Puede destruir todo. Destruye tu vida física, destruye tu vida emocional, destruye tu vida familiar, destruye tu vida profesional, destruye tu vida social. El pecado donde toca te destruye. Y por lo tanto, esa debiera ser nuestra gran preocupación con relación al futuro. Y es una preocupación real, ¿por qué? Porque la tentación y la posibilidad de caer es real para todos. Quizá uno va a decir, no, yo estoy bien, estoy seguro, no tengo muchas tentaciones, no me he afligido mucho, así que soy una persona que ahora hago mi rezo, aquí mis oraciones, estoy bien con el Señor. La persona que más segura está de su fe tiene más posibilidades de caer de que aquel que siente que pende de un hilo. Porque aquel que siente que pende de un hilo se va a poner 2, 3 protecciones. Pero el que se cree muy seguro es exactamente el que tienden a caer. De hecho, hay estudios que comprueban que la gran cantidad de accidentes automovilísticos que pasan en el mundo, más allá de la imprudencia de los conductores, es la imprudencia de los conductores cuando ellos están muy confiados en sus habilidades y en la capacidad de sus autos. Si tiene un auto chico que con suerte corre, tu gran temor es de que no se muera en el camino. Pero si tenía un auto que no sentí pisar, ¿saben esos? Que uno pisa y no siente. Y uno siente, no, es una máquina. No pasa nada. Por eso que se puede encontrar en el internet muchos accidentes de autos que cuestan $500,000, $1,000,000. Terrible para la aseguradora o para los dueños, pero sobre todo para las personas víctimas ahí. ¿Pero por qué pasa eso? Porque uno confía demasiado. Yo soy el Schumacher. Yo me lo puedo. Y listo. Mientras más confiado, más peligroso se transforma la vida para uno. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Que no debemos andar por la vida despreocupado de que mañana yo pueda caer en tentación. Porque sí puedo. La tentación es real. Ahora, debemos entender que si nosotros entendemos que somos débiles, debemos buscar en el Señor fortaleza. Yo soy débil, pero Dios es fuerte. Por eso le pido, Señor, no me dejes caer. Porque si usted me deja, yo me caigo. No soy yo quien sujeto las manos de Dios, es Dios quien sujeta la mía. Porque si Dios me soltara las manos, yo no me iba a caer en la tentación, me iba a lanzar. Me iba a tirar así como de piquero. Así. Porque ese es el corazón humano. Incluso el corazón transformado por Cristo, aún no siendo esclavo del pecado, porque Pablo va a decir claramente que todos aquellos que están en Cristo ya no son más esclavos del pecado. Pero aún no siendo esclavo del pecado, el pecado sigue habitando en mí y sigue habiendo dentro de mí una lucha de mi carne contra mi espíritu. Y Jesucristo viene y dice, estén atentos con relación a eso. Hay diversas parábolas de Jesús alertando con relación a eso. Llamó la atención para estar vigilantes. Y uno piensa que vigilante es simplemente esperando la segunda venida de Cristo, pero vigilante para el día de mañana constantemente, para que no caigamos. Y más, Él dice, no nos dejes caer en tentación, sino más bien líbranos del maligno o líbranos del mal. Las dos palabras son posibles aquí de traducción, tanto mal como maligno. Lo que Jesús quiere indicar aquí es que la verdadera madurez espiritual es en aquella persona que no ignora el poder de las fuerzas malignas que gobiernan ese mundo. No debemos nosotros ser inocentes o ingenuos con relación al actuar de Satanás. Porque Satanás está actuando para destruir tu familia. Satanás está actuando para destruir esa iglesia. Satanás está actuando para destruir tu vida espiritual, tu paz. Quizás no haciéndote ver demonios necesariamente, pero por medio de cosas chicas. Por medio del desánimo. Por medio del enojo. Por medio de las cosas que tú ya tienes.
de tu propio temperamento. No podemos ser ingenuos con relación a eso. Por eso la palabra es bastante clara allá en Efesios capítulo 6. Pablo va a decir ahí a los creyentes de la ciudad de Éfeso y a todos los creyentes de la región ahí de Asia Menor, que nosotros debemos estar atentos contra los ataques de Satanás. Y él dice, póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente ¿a qué? A las artimañas del diablo. ¿Qué es lo que es una artimaña? Es una trampa. No la ves venir. No es algo explícito. Es algo sutil. Y en una guerra, muchas veces las batallas son vencidas por artimañas, engañando al oponente, haciéndolo pensar que puede actuar de una forma cuando no puede. Y poniéndolo en una trampa. Trampa esa que quizás algunos de ustedes han puesto en sus casas para los ratones, ¿no es cierto? Es una trampa. Él piensa que no pasa nada. Puedo comer esa piedrita. No sabe que es un veneno. Puedo comer ese quesito que está ahí. Pero está en una ratonera. Debemos nosotros ser conscientes de eso. Y Pablo dice, póngase por lo tanto la armadura de Dios. Y quizás uno se va a decir, ¿y qué armadura tan poderosa es esa? Tenemos que hacer una miles de cosas. Y él va a escribir cosas y que va a sorprender por lo básico. Y uno dice, yo quisiera que fuera una cosa así como más espiritual. Porque va a hablar de fe. Él va a hablar de la palabra de Dios. Él va a hablar de la salvación. Como que, sí, esas cosas tengo, pero, ¿cierto? ¿Cómo las ocupo? Eso es lo que Jesús está diciendo acá. Por medio de la fe, en el cuidado y la protección de Dios, nosotros tenemos en Dios todo lo que necesitamos para no caer en tentación. Pero tenemos que sacar provecho de ello. Cuando pedimos, no nos dejes caer en tentación, estamos pidiendo al Señor, Señor, fortalece mi fe. Ayúdame a entender tu salvación. Ayúdame a conocerte mejor. Ahora, la madurez espiritual también se verifica en aquellos que no solamente no son ingenuos con relación al ataque de Satanás, pero que tampoco son ingenuos con la maldad de su propio corazón. Porque nosotros somos malos. Está a decir, no, pastor, somos pura buena persona acá. Nosotros tenemos en nosotros la capacidad para hacer mucha maldad. El hecho de que no la hagamos es obra del Espíritu Santo. Pero el potencial está ahí. Está ahí. Tenemos el pleno potencial. Y tenemos que ser conscientes de ello. Conscientes del mal que habita en mi corazón. Por lo tanto, cuando pedimos al Señor, no me dejes caer en tentación, es un pedido al Señor, Señor, líbrame de mí. Líbrame de mí. Líbrame de mis deseos. Porque a veces, por desear algo que puede parecer bueno en un primer momento, es una trampa que me va a alejar de ti. Líbrame de mi autoconfianza en mi capacidad, de mi autoconfianza en mi espiritualidad, de mi autoconfianza en mi sabiduría. Y ayúdame a entender lo frágil, débil y necio que soy, lo malo que es mi corazón. Líbrame de mí. Y es por eso que Pablo va a decir, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal de ustedes. Y Pablo menciona aquí en Colosenses 3 dos grupos de pecados. El primero se refiere a los pecados que es más evidente en todas aquellas personas que no han nacido de nuevo, que viven una vida totalmente disoluta, una vida totalmente en pecado. Uno dice, cualquier persona dice, esa persona no es un seguidor de Jesús. Pero después él va a seguir un siguiente grupo de pecados que pueden habitar en el estilo de vida de un creyente. Porque pasa piola. No es como él va a mencionar, viviendo en la promiscuidad, en la borrachera, en los desórdenes, en la violencia. Ustedes abandonaron eso. Pero después va a decir, abandonen también la calumnia, la envidia, la mentira, el engaño. Porque todo eso, yo puedo ser muy canuto por fuera y estar lleno de orgullo por dentro. Muy canuto por fuera y lleno de envidia por dentro. Muy canuto por fuera, aquí con los hermanos y con esa cara de santidad, porque sabemos tener cara de santidad, ¿cierto? Esa cara de santidad, pero por dentro se me come el enojo,
se me come el orgullo y todos esos pecados. Y Pablo va a mencionar, haga morir también esto. Esa es la lucha constante nuestra con un corazón que necesita pasar por el proceso completo de santificación. Entonces, ¿cómo nosotros vigilamos? Porque es un llamado a vigilar. Primeramente, con la fuerza que da el Señor. Porque es por eso que estamos pidiendo. Si estamos pidiendo es para que Él nos dé la fortaleza para ello. Así vigilamos. No con nuestra propia fortaleza, sino que la que da el Señor. Pero también con las herramientas que el Señor nos da. Y aquí es una clase importante para todos aquellos que han pasado por el curso de nuevos miembros, el curso de catecúmenos, que enseñamos cuáles son los medios de gracia. Si usted es miembro de la iglesia, tiene la obligación de saber. Si usted no sabe, el curso de catecúmenos todos los viernes tiene que hacerlo de nuevo. ¿Cuáles son los medios de gracia? Los medios de gracia son las vitaminas de la vida espiritual. Los medios de gracia son literalmente los medios por los cuales Dios nos hace disfrutar de su gracia. Los medios por los cuales yo crezco espiritualmente, los medios por los cuales yo conozco, los medios por los cuales yo tengo comunión con Él, que son la palabra de Dios, la oración y los sacramentos. Por lo tanto, todas esas cosas me ayudan a fortalecerme espiritualmente. Tenemos la cena en unos instantes. Y nosotros instruimos a los hermanos a que participen en la cena solamente aquellos que están viviendo en integridad con relación al Señor. En otras palabras, si usted está viviendo una vida doble, una vida en pecado, no quiere abandonar su pecado, pero va a tomar la cena del Señor, en vez de ser bendecido, va a tomar sobre ti condenación. Y quizás más de uno, quizás están con la vida ahí más o menos. Dice, no, hoy día no voy a tomar porque estoy más o menos. ¡No! Abandona el pecado y no el Señor. Abandona el pecado. Rechaza tu pecado. Rechaza tu vida doble. Confiesa al Señor y pide por medio del sacramento, Señor, fortalece mi fe para no volver a donde yo estaba. Esa es la postura. Eso es lo que estamos pidiendo, Señor. No me dejes caer en tentación. Pero si caigo, no me dejes ahí caído. Y escuchaba una frase muy interesante de un pastor ayer. Decía que si cuando caigas, no ames el suelo. Porque pasa con mucha gente, de que, él decía, mucha gente se frustra con la iglesia. Que no me he sentido amado en la iglesia y voy a buscar en otra parte. Si no encuentras amor en la iglesia, ¿dónde vas a encontrar amor? En el mundo. No hay. Y él decía, si caes, no te enamores del suelo. El Señor te levanta, te restaura. Cuando pedimos al Señor, no nos dejes caer en tentación. Pedimos con fe de que Él es fiel para no dejarnos caer. ¿Estaremos confiados solamente en nosotros, en nuestra fe, para el día de mañana? No. Para el día de mañana tenemos que confiar en el Señor. Ahora, Jesús quiere que nosotros aprendamos a pedir. Él mismo va a decir, ¿qué padre que teniendo a su hijo pidiendo pan le va a dar una piedra? Ninguno. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios quiere que nos acerquemos a Él con confianza. Y cuando pedimos al Señor, lo que demostramos es que lo necesitamos. Lo necesitamos. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Nosotros necesitamos a Dios más de lo que pensamos. La cantidad de veces que oramos demuestra lo tanto que creemos en eso. Debemos normalizar, orar por todo y pedir por todo. Porque nosotros a veces pensamos, no, eso me la puedo. Con este curso, con este trabajo, con esto, no, eso sé. Quizás sepa, pero estará en mí todo el poder para hacer lo que es necesario. Tengo las fuerzas espirituales para resistir las tentaciones que vendrán por medio de esa labor. Para luchar contra mi consumismo, contra mi ansiedad, contra mis temores. Tengo la fuerza necesaria para perdonar a aquellos que me han ofendido, para confesar y reconocer mis falencias. El Señor quiere que pidamos. El Señor quiere que hoy día descanses en su provisión. El Señor quiere que confesemos nuestros pecados para tener un corazón liviano, que perdona y es perdonado. Y el Señor quiere que nosotros miremos para el futuro con una única preocupación. Señor, no me dejes caer, porque todo lo que tengo en esa vida eres tú.
Y si me caigo, te pierdo. Y no quiero perderte. Vamos a pedir al Señor su gracia en ese momento, que Él nos dé una fe profunda, pero una fe simple, que nos ayude a confiar en el Señor.